Buenos días, profesor Darío. Soy la alumna Silma Tapia Nelida Samantha del primer ciclo de educación inicial. Esta mañana de hoy les voy a contar sobre la obra Mujercitas de Loaysa Matt Alcott. Esta obra es muy bonita. Empieza, empieza con las cuatro hermanas March. En los Estas hermanas se llaman Meg, Hot, Beth y Amy. En un hogar acogedor pero humilde de Concord vivían las cuatro hermanas. Estaba... Mage era muy bonita, era la mayor, con sus ojos grandes y una abundante melena castaña. La indomita, la indomita, la indomita Hot, alta, delgada, como un potrillo. La dulce Beth con sus mejillas sonrosadas y ojos brillantes. Y Amy la menor. Se acercaba la Navidad, pero no tenía mucho dinero, pero los ánimos estaban bajos. Es terrible ser pobre, suspiró Mage, pero su madre, Marmee, una mujer alta y maternal, siempre ha cuidado de sus hijos, le recordaba que sus bendiciones inspiradas. Las hermanas decidieron gastar el dinero que tenían ellas en un regalo para su mamá. En la mañana de Navidad, Marmee sugirió que le dieran su propio y delicioso desayuno a la familia de inmigrantes que no tenían nada para que coman. Sin dudarlo, las chicas empacaron todo lo que tenían y le dieron a la familia. Y esta buena acción fue recompensada con un magnífico festín que apareció en su puerta al día siguiente. Y esto había sido enviado por un misterioso vecino, que era el vecino, el señor Lawrence. Desde su grandiosa y silenciosa casa de al lado, el viejo señor Lawrence, el vecino, y su nieto Laurie habían visto el acto de buena caridad de las chicas. El señor Lawrence tenía los ojos amables con una boca seria y le gustó el buen accionar de las chicas. Y en vísperas de Año Nuevo realizaron una fiesta. Hubo una fiesta a la cual fueron invitadas Mage, Hot, eh, pero Meg se fue muy bonita, pero sus zapatos de tacón la apretaban un poco. Y, y se prefirió esconderse detrás de unas cortinas para escapar del baile. Y ahí fue donde conoció a Lauren, también estaba escondiéndose, que no quería estar en el baile. Y empezaron a entablar una conversación y se llevaron muy bien, como si se hubieran conocido desde antes. Hablaron bien y se hicieron muy amigos. Más tarde esa noche, en esa misma noche del baile, Mage se torció el tobillo bailando. Y Laurie, siempre un caballero, les ofreció llevarlas en su carruaje de su abuelo hasta su casa. Es un bonito gesto del chico. Y y las hermanas tenían en su casa un ático donde tenían una sociedad secreta llamada Club Penguin. Escribían cuentos, poemas y un periódico semanal compartiendo sus sueños creativos, sus historias, todo lo que escribían, ¿no? Las historias de Hot eran en su mayor orgullo el trabajo de muchos años. Y, y en ese momento, Lori se da cuenta, Lori se da cuenta de que descubrió que tenían ellas un ático en su casa de tener una sociedad secreta, donde él también quería pertenecer. Y entonces las hermanas toman la decisión de sí querer aceptarlo a la sociedad. Y en eso, Lori hace, hace un correo cerca de sus casas, como vivían cerca, para facilitar su comunicación. Ahí se mandaban cartas
y en una caja pequeña de madera. Ahí intercambiaban manuscritos, pequeños regalos y eso. Una semana las hermanas decidieron llevar a cabo un experimento donde ya no ser nada de trabajo, solamente juego. Al principio fue divertido, ¿no? Pero pronto la casa se convirtió en un desastre y el aburrimiento provocó discusiones. Y el experimento terminó con tristeza. En el caos, el querido canario de Beth, Pete, fue olvidado y murió. Las hermanas celebraban un solemne funeral para el pajarito, con el corazón, a pesar de que fue una mala noticia para todas. Ellas decidieron hacer su funeral al canario. Y Marmit, que les había dejado aprender la lección, regresó a la casa caótica. La felicidad y el orden en un hogar, dijo con su cálida voz, dependen del esfuerzo de cada una. Las hermanas lo comprendieron por fin, porque no sabían qué realmente estaba sucediendo con ellas. Durante un soleado picnic a los días, realizaron un picnic las hermanas con Lori y empezaron a compartir cosas, hablaron entre ellos y compartían comida al aire libre y empezaron a hablar sobre sus sueños, sus mayores sueños. Por ejemplo, dijo una, quiero ser escritora famosa, declaró Hot, y Laurie dijo, quiero ir a Alemania y convertirme en un gran músico. Luego Amy escuchó y también dio su sueño, dijo, me gustaría tener una casa encantadora, llena de cosas lujosas. Y eso es lo que dijo Met. Y Amy, la pequeñita, dijo que quería a Roma ser una gran pintora. Y pasaban los días y las hermanas estaban muy felices con la compañía de Lori porque compartían muchas cosas juntos, hablaban juntos sobre sus cosas y eso. Una tarde, yo, Met, Laurie planearon a ver una obra de teatro en una tarde. Y Amy, como era la más pequeña, le suplicó a ellos para que les llevaran, pero Hot se negó y le dijo, eres demasiado pequeña, dijo, y Hot con impaciencia, dolida y enfadada. Amy lo vio que se marchaba y ella empezaba con sus ojos llorosos a querer llorar. Pero en un arrebato de cólera, Amy agarró todos sus libros que había escrito Hot y lo tiró a la chimenea. Eh, Todo eso lo quemó, empezó a romper todos sus diarios de Hot. Y Hot, al regresar, vio todo eso. Descubrió que sus libros habían sido desaparecidos y le dijo, ¿qué has hecho? A Amy con el rostro pálido de horror por la sorpresa que se había llevado, ¿no? El trabajo de toda su vida estaba destruido. Y Hot le dijo, nunca te perdonaré, nunca, le gritó a Amy. Marmit entró a calmar la situación, a consolar a su hija, pero el corazón de Hot era una piedra. El feliz hogar se llenó de un momento incómodo por el arrebato que había hecho Amy. Y días después, Hot, Lori fueron a pasear, pero Hot no le hablaba a su hermana menor, a Amy. Fueron a patinar sobre el río helado. Amy, desesperada por arreglar las cosas con su hermana, les había seguido, pero no se habían dado cuenta. Pero estaban patinando sobre hielo frágil y en eso que Amy venía atrás se rompe el hielo y Laurie se da cuenta que Amy cae y Hot grita, se le desapareció el miedo, todo el coraje y solamente tenía miedo de salvar a su hermana. Y Lori sobre el hielo caminó despacio y fue a buscar una rama. Y Lori encuentra una rama donde lo alcanza a Amy para que se sostenga.
Y ahí fue donde Amy se agarra y Lori lo ayuda a salir del agujero del agujero de hielo, lo ayuda. Pero Laurie logró sacar a Amy empapada, todo. Y Hot, su hermana, estaba muy asustada y lo único que hizo fue abrazarla. Todo el coraje desapareció en ese momento. Esa noche Hot se sentó junto a la cama de Amy, sosteniendo su mano, le confesó a Marmee cómo la terrible temperamento casi había provocado un desastre sobre su hermana. En esa habitación entró también su mamá, pero Hot aprendió una lección muy importante sobre el amor y el perdón, de saber perdonar a su hermana por todo lo que había hecho. Eh, y, y un día después recibieron una carta, Marge, y como su papá estaba de capellán en el ejército, les había llegado una carta a su casa y esa carta daba una noticia triste porque su mamá lo lee y decía que su amado esposo estaba gravemente enfermo en un hospital de Washington. La noticia cayó como una piedra en el corazón de la familia. Madge corrió a consolar a su madre, mientras que la pequeña Amy se echó a llorar de miedo. Y la preocupación se apoderó de la habitación que antes estaba llena de alegría. Debería, debería irse la mamá a ver a su esposo para ver cómo va su situación de lo que estaba mal. Pero el viaje a Washington era muy caro y la familia tenía poco dinero. Jo, con su boca decidida, sintió una oleada determinada. No dejaría que la falta de dinero detuviera a su madre. Todos sus hermanos empezaron a buscar la forma de conseguir dinero para que su mamá pudiera viajar a Washington a ver a su padre. A la mañana siguiente, Hot salió de la casa con un plan en mente. Ella decía, tengo que hacer algo para conseguir dinero. Entró en la barbería del pueblo y sin dudarlo vendió su posesión más preciada, que era su cabello. Tenía un pelo largo de melena castaña y por su pelo le dieron solamente $20. Y Jo regresó a casa con la cabeza rapada y con sus $20 en el bolsillo. No llores, le dijo Madge. No me importa, dijo alegremente, aunque sus ojos brillaban con lágrimas que no podía derramar. Ahora Marmee puede ir. Su sacrificio llenó de la casa de un nuevo tipo de esperanza. Con el dinero de Hot y la ayuda de sus amables vecinos, lograron recaudar la plata para que ella pudiera viajar a Washington a ver a su esposo. Marmee partió hacia Washington, abrazó a cada una de sus hijas, se despidió de ellas y les motivaba a decir que ella iba a regresar bien con su esposo, con el papá de sus hijas. Y la casa se quedó vacía sin la presencia de su madre. Eh, y en la ausencia de su madre, la tímida Beth se encargó de seguir visitando a la familia de Hummel, de los inmigrantes, llevándoles comida y consuelo. No quería que se sintieran olvidados de ellos. No sabía que el bebé de la familia de los inmigrantes pasaba por una enfermedad terrible, la cual era contagiosa. Unos días después, Beth se sintió muy mal. Tenía dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta. Hijo le encontró acurrucado en la cama ya con sus males. Y ya estaba con la fiebre alta. El médico vino y le dijo que es escarlatina, la misma enfermedad que tenía el bebé, de que estaba cuidando. Pero como Amy nunca había tenido esa enfermedad, fue enviada inmediatamente a la casa de la tía Marge para mantenerla a salvo. Amy se quejó
de tener que vivir con su estricta tía gruñona, pero se fue, dejando a Hot. La enfermedad de Bech empeoró durante días y noches. Jo y Met apenas durmieron velando junto a su cama de su hermana. La fiebre no bajaba y Beth en su delirio llamaba a su mamá. El miedo se escarnecía sobre la casa de una nube oscura y Laurie era su único consuelo. Iba todos los días trayendo noticias del exterior hasta que ellas, hasta que Laurie entró en la habitación a verla. Ya estaba, ya estaba en cama, enfermo. Y, y un, y un nuevo, y un nuevo, y un nuevo comienzo, porque ellas querían lo único, que su hermana esté a salvo. Y una noche el médico dijo que ella había hecho todo lo que podía y no se podía hacer nada más. Y el médico le recomendó que lo busquen a su madre. Ay, pero Hot le pide a Laurie que envíe una carta. No, a Laurie que envíe una carta a Washington. La espera fue una tortura. Beth yacía inmóvil, ya estaba en los últimos momentos. Parecía desvanecerse ante sus ojos. Yo, de lo que nunca rezaba, se puso a rezar. Y la carta había llegado a Washington. Y justo cuando toda esperanza parecía perdida en la quietud de la noche, oyeron el sonido de un carruaje y era su madre. Entró corriendo en la habitación, su rostro cansado, un débil arbusto de conocimiento apareció en los ojos de Beth. Se alegraron al ver a su madre. Fue mejor de los medicamentos, con sus cuidados y con su amor. Beth ya se empezaba a mejorar. Lentamente empezaba a bajar su fiebre. La crisis ya había pasado. Empezó el largo y lento camino hacia su pronta recuperación. A medida que Bey recuperaba sus fuerzas, el espíritu de la Navidad regresaba a la casa de los March. Aunque todavía estaban preocupados por sus padres y el corazón llenos de bondad, tenían a su hermana de vuelta y eso era el mejor regalo de todos. En la mañana de Navidad, mientras la familia se reunía, oyeron una voz familiar en la puerta y era el señor March, el papá de las cuatro hermanas. Todos corrieron a abrazarlas, dijeron he vuelto a casa, pero estaba delgado, pálido, con la enfermedad que había tenido. Que esa Navidad fue tan feliz con toda la familia junta en casa, con su padre que se salvó y estaba recuperándose. La familia March estaba completa de nuevo. Se sentaron juntos, compartieron la cena de Navidad y leyeron historias y su hogar más lleno de alegría. Durante la convalecencia, el señor March, el autor de Lori, el señor Brock, era un visitante frecuente del hombre tranquilo y amable. Era como un conocido. Y era el que quería eh, le había llamado la atención una de sus hijas, que era, Met, y había llegado una carta de amor, así, ha llegado una carta de amor y había una confusión, pero decían que era una broma. Y el señor Broque se sintió mortificado, pero también le dio valor para revelar sus verdaderos sentimientos hacia Mitch, que aunque la carta era falsa, decía que sus sentimientos eran realidad. Y la tía de Match se enteró del posible romance y se enfureció y le dijo, si tú te casas con ese hombre pobre no recibirás ni un céntimo de mi herencia. Y la interferencia de la tía Match tuvo el efecto contrario, o sea, Mitch lo quería realmente. Prefirió ser su esposa y ser feliz. Y en ese momento el señor Beck, que había ido todo, entró en la habitación
Y conmovido por su lealtad, John le pidió a Madge que fuera su esposa y ella aceptó felizmente. Sus padres dieron su bendición y muy contentos que su hija mayor hubiera encontrado un amor tan verdadero y noble para poder casarse. Y así el año que había comenzado con incertidumbre de la guerra y la enfermedad terminó con una boda. La alegría de la familia reunida, las hermanas March unidas por las pruebas que habían enfrentado, miraban hacia el futuro con un corazón lleno de amor y esperanza. Y así llegamos al final de nuestra historia, de la obra Mujercitas, y muy bonita esta obra. Si tú lo lees bien, es una historia muy bonita y conmovedora que nos indica, nos da varios consejos para poder sobresalir adelante. Y, y lo más importante, no ver solamente el dinero sobre todas las cosas, sino buscar la felicidad y la plenitud y la bondad y la humildad de cada persona en sus corazones. Eso es todo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Eso es todo. Gracias.